Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. Buenas noches, les damos la bienvenida a su programa Agrocampus Radio. Esta noche nos acompaña el profesor Héctor Jairo Correa Cardona para conversar sobre lo que ha significado las estaciones o centros de investigación en la generación de conocimiento y tecnología para la producción agraria. Profesor Héctor Jairo, bienvenido a Agrocampus y por favor salude a nuestra audiencia. Muy buenas noches para todos, profesor León Darío, muchas gracias nuevamente por invitarme al programa y hablar de este tema tan interesante de lo que hoy conocemos como estaciones experimentales agrarias. Sí, bueno, el profesor Héctor Jairo pues ya es un frecuente invitado a nuestro programa. Profesor Héctor Jairo, ¿qué son las estaciones o centros de investigación y su importancia a través de la historia para la generación de conocimiento y tecnología en la producción agraria? Yo pienso que lo que hoy conocemos como estaciones experimentales agrarias, pues realmente han evolucionado bastante en el tiempo. En sus orígenes no tenían esta denominación, no se pensaban, digamos, con los objetivos que se tienen en la actualidad, pero sí han sido un soporte imprescindible, importantísimo para el desarrollo no solamente de la investigación, sino también en la educación y en la extensión en el sector agrario a nivel mundial. Definitivamente sin este tipo de instrumentos habría sido muy difícil poder desarrollar, poder avanzar en el conocimiento en el sector agrario a nivel mundial. De acuerdo a lo que usted, su investigación histórica al respecto, prácticamente desde que se funda la educación agrícola en el mundo, es decir, a finales del siglo XVIII, como usted lo relata, ha jugado papel fundamental estas estaciones agrarias, que en su principio se llamaron granjas modelo, que eran más bien como lo que hoy conoceremos fincas demostrativas, y que hicieron grandes contribuciones desde el principio, ¿no? Así es, efectivamente. Digamos que las reseñas más antiguas que hay sobre este tipo de granjas data de la época victoriana allí en Inglaterra, y que se denominaban precisamente así como granjas modelo, que eran granjas que pertenecían a dueños de fincas muy prestantes que se suponía que hacían bien las cosas y que en su interés por el desarrollo del sector agropecuario, no solamente en Inglaterra, posteriormente pues eso, digamos que esa figura luego se utilizó en el resto de Europa, buscaban que los vecinos aprendieran de esas buenas formas, de esas buenas maneras, no solamente de cultivar, sino también de criar animales. Algunos avances importantes como la fertilización con fertilizantes de síntesis química también jugaron un papel importante, o allí fue donde se validó esta investigación, por ejemplo, de Liebig, que es un referente, digamos, en el inicio de la agronomía. Así es, profesor. Recuerde usted que antes de Liebig, por allá en 1840 aproximadamente, cuando él desarrolla su teoría mineral de la fertilización del suelo, en esa época existía una teoría que había sido desarrollada por Thaer desde comienzos de ese mismo siglo y que hablaba era de la teoría del humus, en donde Thaer pensaba y estaba convencido de que el humus realmente era lo que nutría las plantas, hasta que llega Liebig y precisamente con esos estudios que se realizaban en campo logró demostrar que no era el humus como tal, sino que eran los minerales los que realmente aportaban a la nutrición de las plantas, y eso quizás ha sido uno de los hitos más importantes que podríamos mencionar en lo que han sido esos avances tan importantes en el conocimiento, en este caso en la agricultura a nivel mundial. Muy bien, profesor Héctor Jairo.
De esa época acá, pues como se dice, hay mucha agua que ha corrido debajo del río y se han ido posesionando de una manera tal que los centros de investigaciones agropecuarios de los países tienen los centros experimentales. Pues aquí en un principio lo que era ICA, luego Corpoica y ahora Agrosavia tiene diferentes estaciones experimentales a nivel del país y así cada país en el mundo. Sin embargo, surge una controversia entre esta investigación para generar conocimiento en esas estaciones donde, digamos, todas las situaciones están controladas para lograr resultados en los aspectos puntuales que se quiere. ¿Qué piensa sobre esta investigación con respecto a la investigación en situaciones reales de producción? Por ejemplo, en predios de los agricultores que constantemente están cuestionando esa investigación en estas estaciones en condiciones supremamente controladas. León Darío, esa es una pregunta bastante interesante porque tiene tanto de ancho como de largo y de profundo, porque realmente su pregunta tiene que ver mucho con el tema de la investigación per se. Cuando hablamos de investigación, digamos, en campo con productores, podría tener también la otra contraparte, y es decir que el control que se ejercen sobre los factores que afectan los resultados pues es muy bajo. Aunque están en el sitio como tal, donde se desarrolla la producción, el control de los factores va a ser muy bajo. Eso tiene también, digamos, unos efectos muy importantes en el momento de hacer los análisis de los datos, de hacer, digamos, las inferencias sobre ellos, qué tan válidos pudieran ser para otras condiciones. En cambio, cuando se hacen en condiciones muy controladas, digamos que en ese sentido es muy fácil, o por lo menos la probabilidad de que hayamos controlado muchos de esos factores, pues es bastante alto, y por lo tanto la confiabilidad de resultados también es bastante alta. Entonces ahí hay una situación bastante compleja desde el punto de vista de la investigación, porque también resulta que cuando controlamos demasiado, los resultados son muy confiables, pero la extrapolación es muy limitada, supremamente restringida. Y al contrario, cuando el control no es muy alto, digamos que la extrapolación pudiera eventualmente ser también mucho más amplia, pero los resultados pueden carecer de cierta confiabilidad. Pero digamos que eso es parte de esa dificultad tan enorme que existe cuando nos planteamos la investigación. Y ese es el caso de las estaciones experimentales. Sin embargo, también hay que recordar que en los orígenes de las estaciones experimentales, y el caso de Colombia, digamos que es bastante notable en ese sentido, porque cuando se plantea la creación de estaciones experimentales en el país, se pensaba la necesidad de que ellas estuvieran en sitios por lo menos climáticamente muy distintos, precisamente para que abarcaran esas diferencias tan grandes que habían en este caso por los efectos climáticos. Bien dice usted, eso tiene que ver mucho con los propósitos de la investigación, para qué se quiere investigar y qué es lo que se quiere investigar. Por la experiencia pues que hemos tenido, digamos que las investigaciones en estos centros o estaciones son muy importantes, inclusive para la extensión y transferencia de tecnología, aunque a primera vista la producción en situaciones reales dista mucho de lo que se puede lograr en estas estaciones experimentales. Le voy a referir una historia. Estábamos en una zona de colonización y una institución, para no decir el nombre, nos solicitó que deberíamos aumentar la producción en maíz y por lo tanto introducir híbridos y variedades mejoradas de maíz. La pregunta fue, ¿y por qué? No, pues para aumentar la producción. Volvimos a preguntar, las variedades locales, las que están en ese momento siendo usadas por los agricultores, ¿ya llegaron al potencial productivo? Pues no se obtuvo respuesta a esa pregunta, no la había. Y entonces, ¿cómo sabemos que para aumentar la producción es necesario introducir nuevas variedades o híbridos y no mejorar lo que ya tenemos? Me explico, porque es que introducir inclusive razas animales también sucede lo mismo. Introducir estas variedades, razas mejoradas, quiere decir que se debe también incrementar la intensidad de manejo, porque si se introducen y no se hace un buen manejo, pues los resultados van a ser peor, porque no están adaptadas a problemas fitosanitarios, etc. Y entonces lo que se hizo fue coger unas parcelas en condiciones óptimas para esas zonas y tomar las variedades locales y hacer ensayos de rendimientos con todas las condiciones controladas.
para ver si en las condiciones reales ya se había logrado el potencial productivo. Si la producción lograda en condiciones reales era cerca del 80% de lo que lográbamos en las condiciones óptimas, pues obviamente si queríamos mejorar había que introducir nuevos materiales. Pero si estaba en un 50, 60%, pues no era necesario. Era simplemente, o simplemente no porque eso no es fácil, era mejorar el manejo por parte de los agricultores. Entonces mire que las investigaciones bajo esas condiciones controladas sí son un referente muy importante para saber qué debemos hacer en campo, ¿no? Sí, es correcto, profesor León Darío. Usted toca un tema que me parece a mí supremamente importante. El origen de las estaciones experimentales realmente no era de experimentación, sino que eran más demostrativas. Cuando hablamos precisamente de las granjas modelo, que lo que sucedía en ese tipo de granjas es que aquellos agricultores bastante pudientes que tenían acceso a más tecnología, precisamente le demostraban a sus vecinos la manera como, según ellos, se pudieran hacer mejor las cosas para obtener mejores resultados. De tal forma que los orígenes fueron realmente más en extensión que en investigación o en docencia. Ya luego se fueron incorporando esas otras funciones en las granjas experimentales, pero lo que dice usted es bastante cierto. Ahora, aquí hay dos cosas también muy importantes que tocar y es el carácter de las estaciones agrarias, porque pueden ser públicas o pueden ser privadas. Fíjese usted que los orígenes de las estaciones agrarias fueron privadas. Fueron agricultores, fueron productores que por iniciativa personal comenzaron a trabajar de esa manera con sus granjas modelos. De hecho, incluso en las primeras instituciones de educación superior agrícolas en el mundo eran privadas. Y la primera estación agrícola experimental que se reporta en la historia a nivel mundial era privada. De hecho, las primeras estaciones experimentales estatales fueron muy tardías, y estoy hablando en Alemania a mediados del siglo XIX, pero antes de eso ya en Europa, en diferentes países existían algunas estaciones experimentales que eran privadas, y hoy existen, por supuesto, hoy existen, y no estoy hablando solamente, por ejemplo en el caso de Colombia, de aquellas que están asociadas con los centros de investigación particulares, por ejemplo, como de Cenicaña, de Cenicafé, sino de empresas particulares que importan material, ya sea vegetal, principalmente vegetales, y tienen que hacer unas pruebas precisamente de adaptación de ese tipo de materiales en Colombia antes de que el ICA las pueda liberar. Lo que usted está diciendo básicamente es como precisamente eso, a ver, tenemos que trabajar con materiales nuevos introducidos de otros países en otras condiciones o mejoramos lo que tenemos. Para muchos agricultores posiblemente sea más atractivo traer variedades que supuestamente en otras condiciones funcionan muy bien y aquí deberían de funcionar de manera igual, pero realmente cuando los exponemos a esas condiciones de nuestro país, no funcionan de manera similar. De ahí la importancia precisamente de hacer esas pruebas. Lo que es bueno en otras partes no necesariamente es bueno acá y lo sabemos muy bien, por esa interacción genotipo-ambiente. De tal forma que siguen funcionando esas estaciones experimentales privadas con unas finalidades muy, muy particulares, cuyos resultados de investigación pues son muy reservados. Lo que hacen precisamente estas empresas que importan material vegetal. El ICA los obliga a que tengan que hacer esas pruebas, esas evaluaciones, pero ellos no reportan finalmente al público esos resultados, sino simplemente el ICA con esa información les da la autorización para liberar esos materiales genéticos. Muy bien, profesor Héctor Jairo. Otra ventaja de estas estaciones o centros de investigación es que permiten hacer investigaciones a largo plazo, ¿no? Que en condiciones reales no es posible. Una de las estaciones más antiguas del mundo está en Rotterdam, Inglaterra, que hasta el 2002, yo creo que eso ya no existe, pero hasta el 2002 llevaba 100 años de investigación continua en siembras de maíz, uno de los tópicos, y lograron demostrar los problemas que causa la siembra continua de una misma especie, no solamente en lo que ya sabemos de plagas y enfermedades, sino a nivel del suelo, cómo se van especializando todos los microorganismos del suelo para habitar esa especie y también cómo se va agotando por una sola especie que va tomando determinados nutrientes, ¿cierto? Entonces imagínese uno haciendo investigación sobre una temática por tanto tiempo, 100 años, pues son avances muy importantes para determinar qué se debe hacer y no hacer. Me imagino que en producción animal
sucede algo similar. Así es, profesor León Darío. De hecho, hay un experimento, yo no sé si todavía se continuará, pero hasta hace por ahí unos 7 años, se publicó un artículo adicional de un trabajo que se viene haciendo desde 1957 en una universidad canadiense, Alberta. Ellos tienen una línea de genética de pollos de 1957 y en varios periodos del tiempo han venido comparando su línea genética del 57 con las líneas genéticas mejoradas. Por ejemplo, en el año 79, en el año 2002, en el año 2015, y van mirando el efecto que tiene la genética frente a la nutrición, porque comparan dietas de la misma época, por decir algo, 1957 y dieta 1957, contra la genética del año 2002 y la nutrición del año 2002, y miran los efectos. Y ahí se nota también, como usted lo decía, los efectos tan importantes que ha tenido, por ejemplo, la genética frente a la nutrición. Es un experimento de largo plazo. Creo que todavía lo siguen teniendo, porque la última publicación salió hace más o menos unos 6-7 años, y ellos siguen manteniendo entonces esa parvada del año 57, y es un referente muy importante porque de las especies animales donde el avance genético ha sido más notable, ha sido precisamente en el pollo de engorde. Entonces un referente muy importante precisamente en estos avances de investigación. Sí, hablemos también de la casa frente a esa situación, o sea, nuestra facultad. Antes de entrar a lo que ha sido las estaciones agrarias en nuestra facultad, y aprovechando el ejemplo que usted pone con aves, pues tenemos toda la parte genética de ganadería de leche en raza Holstein, en Paysandú. Ese trabajo allí creo que data desde los años 60, o sea que sí es tanto. ¿Desde cuándo data este trabajo? Esos data más o menos de los años 50, cuando se trajeron los primeros ejemplares precisamente aquí a Medellín, y luego se llevaron a Paysandú. Pero inicialmente ellos estuvieron aquí en otra banda, aquí estamos hablando casi de 70 años. Por lo menos. De trabajo continuo en genética en Holstein para una ganadería especializada de leche. O sea, correcto. Digamos que ustedes en el Departamento de Producción Animal también han logrado, gracias a tener un centro de estos, poder darle continuidad a esta investigación por más de 50 años. Es correcto, profesor León Darío. Lleva más de 50, yo diría por lo menos 70 años ese hato, y se tiene todo el historial genético y varias evaluaciones genéticas que se han hecho allí. Entonces, para nosotros ha sido muy importante mostrar precisamente los avances genéticos, la ganancia genética que se ha obtenido en estos animales a lo largo de todo este tiempo. ¿Y han logrado sistematizar esa información? Sí, han salido muchas publicaciones al respecto. De hecho, yo trabajé hace más o menos unos 10-15 años en una evaluación de la ganancia fenotípica del hato durante 10 años. Y ahí logramos demostrar que efectivamente la ganancia fenotípica es impresionante. Creo yo, no estoy muy equivocado, que era más o menos 310 litros por vaca promedio por año. De que en 10 años esos animales incrementaron más de 3.000 litros la producción de leche. Y eso está muy asociado con el incremento en el peso. Entonces, estoy hablando que en los años 82, 83 estamos hablando de animales, póngale usted, de 550 kilos, y terminamos con animales de más de 600 kilos. Lo importante es que esto no se quedó ahí encerrado, ¿no? Buena parte del hato lechero, al menos del departamento de Antioquia, del hato especializado en producción de leche, precisamente vienen de todos estos trabajos hechos en Paysandú, ¿no? Por supuesto, porque es que además en los años 80, recuerda usted, profesor León Darío, con el convenio que llamó Procefo, el proyecto Procefo, que era con el gobierno suizo, se montó entre otras cosas el laboratorio de procesamiento de semen, y eso nos permitió, por lo tanto, poder congelar semen de animales genéticamente muy valiosos. Entonces había un trabajo de evaluación genética, y los machos, los hijos de las mejores vacas, y que además tenían ya un historial genético muy importante, ese semen era congelado y se vendía a unos precios bastante bajos. Y eso permitió, como lo dice usted, profesor León Darío, que muy buena parte, no solamente del departamento de Antioquia, sino porque también se lleva a otros departamentos, poder dispersar esa semilla, ese semen de esos animales genéticamente mejorados, pero además desarrollados aquí mismo en el departamento de Antioquia. Bueno, ese es un trabajo que creo que falta.
evaluar ese impacto. Por supuesto, no creo que sea fácil porque muy buena parte de la información seguramente se ha perdido, pero habría sido bastante interesante hacerlo. Habría que mirar con la información que tenemos ahora qué tanto podríamos evaluar ese impacto, pero seguramente fue bastante notable. Sí, esa es una falla que tenemos nosotros de no hacerle seguimiento porque pensamos que la investigación y la extensión es suficiente, pero no medir el impacto para ver lo que ha sido esta estación agraria irradiando el mejoramiento de la producción de leche a nivel regional y nacional. Por supuesto, ahora, ese dato lechero era un dato referente no solamente a nivel de Antioquia, sino a nivel nacional, porque en el pasado se hacían muchas ferias ganaderas, exposiciones, y se llevaban los ejemplares de Paysandú, y ahí hay un mostrario, una cantidad de medallas, de copas que se ganaron nuestros ejemplares cuando salían precisamente a pista a esos concursos, y eso pues daba mucha visibilidad y eso hacía más atractivo para los ganaderos poder adquirir semen de los animales, de esos toros que se lograban congelar ese semen ahí en San Pablo, en ese laboratorio de congelamiento de semen. En esa misma perspectiva tenemos la estación forestal, sobre la cual hicimos un programa con el profesor Guillermo, mostrando cómo fue allí donde nació todo lo relacionado con plantaciones forestales a nivel de Colombia. Entonces vemos que pues ha sido muy importante. Abordemos cómo ha sido esta situación de los centros experimentales y estaciones agrarias a nivel de Colombia. Bueno, a ver, los inicios fueron bastante traumáticos, como lo fue también los inicios de la educación agrícola en el país. Hubo unos primeros intentos, por allá a finales del siglo XVIII, en Cundinamarca se intentó fundar, bueno, hubo la ley, de hecho se creó ese instituto agrícola, se llamaba una quinta modelo de Cundinamarca, que fue fundada en 1874. Sin embargo, esta quinta modelo, que además se impartía educación, digamos que no tuvo mucho éxito, como sucedió también con otras instituciones que se fundaron en aquella época, porque estábamos hablando de un periodo donde las guerras civiles en Colombia eran permanentes, el enfrentamiento entre liberales y conservadores, lo que hacían los liberales lo destruían los conservadores y viceversa, y eso llevó al fracaso de muchos de esos intentos, particularmente en el campo de la educación y la investigación agrícola, y ese fue, digamos, hasta el momento que yo pude encontrar el primer intento de montar una estación experimental aquí en Colombia, que fue la quinta agrícola en Cundinamarca. Luego en 1878 se organiza entonces el Departamento de Agricultura Nacional, que luego se convertiría en Ministerio de Agricultura por lo menos 30, 40 años posteriormente. Entonces ahí aparece esa figura del comisario de Agricultura, que eso tenía una cantidad de responsabilidades impresionantes, muy, muy altas, y entre otras cosas estaba el hecho de organizar la información, la estadística del país y pensar precisamente en la creación de algunas estaciones agrarias, pero aunque, digamos, esa figura funcionó durante algunos años, no hay registros de que se haya fundado una estación agraria, pero fue en 1879, por allá aparece un proyecto de ley para crear escuelas agrícolas en el país, que a mí se me hace que fue tratar de emular lo que sucedió en Estados Unidos con el acto Morrill y con el acto Hatch, donde se fundan inicialmente universidades o instituciones de educación superior agrícolas en Estados Unidos, y posteriormente las estaciones agrarias. En Estados Unidos el asunto fue bastante curioso, porque ellos primero montan una ley para crear educación superior agrícola, y fue más o menos 10 o 15 años después que se dan cuenta que necesitan estaciones agrarias, y ahí es donde montan o se crea, digamos, esa ley, el acto Hatch, que es lo que permite precisamente impulsar la creación de estaciones agrarias estatales en Estados Unidos. Inicialmente, igual que en el resto del mundo, en Estados Unidos las estaciones agrarias eran de iniciativa muy particular, luego de algunas universidades, pero a través de unos recursos muy propios, hasta que se crea pues ese acto Hatch. En Colombia, entonces, se intenta montar simultáneamente las dos cosas, es decir, que se creen escuelas de educación agrícola, pero al mismo tiempo que hayan estaciones experimentales. Ese primer intento, que fue de 1879, lamentablemente no dio sus frutos, pero fue bastante interesante que se pretendiera
al mismo tiempo crear escuelas de educación agrícola y que tuvieran unas estaciones experimentales o estaciones por lo menos demostrativas para la enseñanza. Pero es en 1879 que se crea ahora sí una estación experimental que se llamó la Quinta de Aclimatación y Experimentos y Enseñanza de Agricultura, también en Cundinamarca, ahí en Bogotá. Esta duró muy poco, lamentablemente también duró más o menos 4 o 5 años, lo mismo que esa estación experimental de Cundinamarca, precisamente por los mismos avatares de esas guerras civiles. Y es ahí, digamos que en el siglo XVIII, hasta ahí fueron los primeros intentos de crear estaciones experimentales en el país. Bueno, profesor Héctor Jairo, dejemos por esta noche en punta el programa para empezar el próximo miércoles con la historia de los centros y estaciones de investigación en el siglo XX en nuestro país. Despídase por hoy de nuestra audiencia y le pido que nos acepte la invitación para dentro de 8 días. Muchas gracias, profesor León Darío. Muchas gracias también a los oyentes. Espero que este programa sea de su interés. Este es un programa, Agrocampus, usted lo sabe muy bien, que lo que procura precisamente es generar interés sobre el sector agropecuario en el país. Y el tema de estaciones agrarias, por supuesto, que es uno de los temas más apasionantes que hay sobre el desarrollo agropecuario en cualquier país del mundo. Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.